Muy buenas a todos. Por favor, antes de comenzar, quisiera que me confirmen si me escuchan bien y si logran ver la presentación en pantalla, por favor. Sí, 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 sí. Ok, excelente. Entonces, muy bien. Ahorita vamos a ir a lo que es la retroalimentación del tema fluoroscopía. Le voy a poner fluoroscopía. Esta misma presentación es la que tenemos en la plataforma para que puedan hacer el seguimiento en cualquier momento en el transcurso de la diapositiva, en el transcurso de la reunión o después de la reunión. Entonces, bueno, ahorita lo que vamos a hacer es simplemente dar una retroalimentación a lo que más se puede complicar. Para esto sí es necesario eventualmente que ustedes hayan estudiado por lo menos la primera parte de este tema para que esta retroalimentación cumpla con su objetivo. Recuerden también de que estas reuniones las quiero hacer interactivas, es decir, que no solo sea yo quien esté hablando, sino que sean ustedes también que participen para que podamos hacer una lluvia de ideas entre cada concepto que se presenta. Entonces, díganme anteriormente, ¿lograron estudiaron este documento, la primera parte por lo menos de la explicación que yo les mandé, lograron estudiarla? ¿Comprendieron bien algunas cosas? ¿Tienen dudas en algunas cosas en específico? Los escucho. Bueno, los escucho. licenciada, ¿me escucha? Sí, le escucho bien, Diana. Es que fíjese que yo tengo duda en eso de los FPS, es lo que no entiendo. Ajá, ok. Y tampoco no entendí acerca del tubo intensificador de imagen, eso sí no lo entendí, ni a los elementos del fluoroscopio. Perfecto. Está bien. No hay problema. Vamos a darle énfasis a todo eso, no hay problema. Entonces vamos a estar trabajando en esto el día de hoy y vamos a comenzar. Ok. Vamos a enfatizar primeramente con este concepto de FPS. No, primeramente vamos a hablar un poquito del equipo, luego vamos a abordar eso de los FPS después. ¿Por qué? Porque eso podemos primero hablar un poquito de fluoroscopio y luego ya introducirles esa parte de FPS que es por respecto a la imagen. Vamos entonces a abordar esta parte de aquí. El equipo de fluoroscopía. Identifiquemos que aquí podemos subdividir en dos categorías el equipo de fluoroscopía, de acuerdo al tipo de receptor de imagen que tienen ustedes. Aquí nosotros vamos a identificar siempre el tubo rayos X, al igual de que estaba en la radiografía. Aquí también se utiliza un tubo rayos X en la fluoroscopía. Lo que pasa es que lo que cambia aquí bastante ya es el tipo de receptor de imagen. Aquí nosotros podemos identificar fluoroscopios con dos tipos de receptor de imagen. Este receptor de imagen y este receptor de imagen. Observemos bien aquí que el receptor de imagen cambia bastante. Aquí este es el que se conoce como fluoroscopio con tubo intensificador de imagen, que es el fluoroscopio que tenemos nosotros en la universidad. Sí, hago la diferencia de que el fluoroscopio que tenemos en la universidad no es portátil, sino que es de instalación fija, está fijo. Y aquí tenemos el de receptor de imagen de pantalla plana. Ustedes observen bien la diferencia. Aquí ustedes pueden observar un tubo, un cilindro, por eso es que se le llama fluoroscopio con tubo intensificador de imagen. Y aquí ustedes pueden observar un receptor más plano, es un cuadrado, por eso es que se le llama receptor de imagen de pantalla plana. Quiero que noten aquí las grandes diferencias las grandes diferencias de la imagen entre este equipo y este equipo. Fíjense muy bien, aquí ustedes obtienen una imagen circular con el receptor con el fluoroscopio con tubo intensificador, y aquí obtienen ustedes una imagen ya cuadrada con el fluoroscopio receptor de imagen. ¿Por qué es esto así? Eso tiene que ver con el receptor de imagen. Observemos bien el receptor de imagen aquí y observemos bien el receptor de imagen aquí. Si son observadores, van a observar de que el receptor de imagen aquí tiene una abertura circular, y como tiene una abertura circular, esto ocasiona de que el tipo de imagen que esté visualizando sea una imagen circular. Aquí ustedes tienen una imagen cuadrada
Y esto lo que ocasiona es que el tipo de imagen que ustedes van a visualizar sea cuadrado. Entonces, estas son grandes diferencias. Ahora, quiero hacer similitud que aquí lo que no vamos aquí en el estudio de fluoroscopía, vamos a estar estudiando ya estudios dinámicos. Vamos a estar obteniendo ya estudios dinámicos. Es decir, vamos a estar obteniendo básicamente un video, es lo que vamos a estar obteniendo, y no una imagen como tal que veíamos en radiografía, sino que en fluoroscopía lo que tenemos es un video. Ahora, yo esperaría de que en la explicación que le adjunté, ahí doy ejemplos de videos vistas en fluoroscopía, ejemplos de videos de lo que podemos visualizar. Por ejemplo, en la explicación que yo les mandé, ahí, por ejemplo, les adjunté cómo, por ejemplo, se visualiza, vaya, por ejemplo, un video del tracto gástrico, por ejemplo, o un video de cómo es una persona que está masticando un objeto. Ahí también se lo visualicé. O, por ejemplo, un video de cómo pasa lo que se conoce como medio de contraste a través de unas venas. Eso se lo adjunté y ustedes pueden buscar ejemplos del tipo de estudio que nosotros tenemos en fluoroscopía. De igual manera, yo estoy seguro que en su laboratorio ustedes van a ver ejemplos de estudios para este tipo, para fluoroscopía, ejemplos de videos. Ahora, hay una cosa importante a aclarar, que en fluoroscopía ustedes, como les dije, están obteniendo un video. ¿Y qué es un video? Un video no es nada más que una secuencia de imágenes. Eso es como tal. Un video es nada más que una secuencia de imágenes que están corriendo muy rápidamente. Es decir, que están mostrando muy rápidamente. Y aquí es donde entra ese concepto FPS. ¿Qué es ese concepto de FPS? Simplemente son las cantidades de imágenes que muestra un video. Y este concepto de FPS se aplica para cualquier video que ustedes visualicen. Cualquier video. Simplemente son las imágenes que se muestran por segundo, o cuadros por segundo, o por sus siglas en inglés, que es así como se conoce FPS, frames per second. Que eso es el sigla en inglés como se conoce, cuadros por segundo, que significa imágenes por segundo, que es lo que muestra. Ahora, esa cantidad de imágenes por segundo, nosotros podemos identificarlo, esos FPS o cuadros por segundo, imágenes por segundo, nosotros podemos, por decírselo así, diferenciar un video con respecto a otro dependiendo de cuántas imágenes muestra. Fíjese muy bien de que si una imagen, o un video, perdón, un video muestra 10 imágenes por segundo, entonces a eso se le conoce como 10 FPS. Que están mostrando, ese video muestra 10 imágenes por segundo. Si un video está mostrando, por ejemplo, 30 imágenes por segundo, eso significa que el video tiene 30 FPS. Si un video muestra 60 imágenes por segundo, eso significa que el video tiene 60 FPS. Ahora, ¿qué sucede? Esos FPS a mí me ayudan a diferenciar qué también se está representando un video con respecto a otro. Eso es precisamente lo que conocemos como, resolución temporal, eso es precisamente lo que se conoce como resolución temporal. Pero lo importante ahorita de esto es lo siguiente. Un video, por ejemplo, que se visualice 60 FPS, va a tener un mayor grado de una mejor representación en la vida real que un video de 10 FPS. ¿Por qué? Porque un video de 10 FPS se mira completamente lento, se mira así como pegadas las imágenes. No sé si ustedes alguna vez han visto, por ejemplo, cuando ustedes tienen una computadora lenta, cuando quieren reproducir un video, ustedes pueden ver que ese video se mira así como pegado, es decir, que está corriendo bastante lento. Las imágenes se miran como congeladas y van pasando muy despacio. ¿Ustedes han visto esa diferencia cuando un video se corre muy lento? Eso significa que el video está corriendo a bajos FPS.
Si un video corriese a más FPS, eso significa que el video se está representando mejor, se está representando fluidamente. Y eso es precisamente la manera en que afecta los FPS en la imagen. Es la manera en que se afectan los FPS. Bueno, consideremos aquí lo siguiente. Vamos a ver. Consideremos aquí lo siguiente. Fíjense muy bien y tengan muy en cuenta esto, que como en fluoroscopía, ustedes lo que están obteniendo es una secuencia de imágenes. Esto ya en términos de exposición, básicamente es como, bueno, y me estoy adelantando un poquito, básicamente es como que ustedes estén obteniendo una serie de radiografías. Eso es lo que significa. O sea, como estamos teniendo ustedes un video y lo están teniendo ustedes en una modalidad donde se está irradiando el paciente, porque obviamente utiliza un tubo de rayos X para obtener información, entonces ustedes básicamente lo que estarían obteniendo es una serie de radiografías. Eso básicamente. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente que para obtener cada una de esas series de prácticamente radiografías, ustedes lo que tienen que hacer es exponer al paciente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una regla que pasa aquí que mientras más FPS tenga la imagen, es decir, mientras mejor se esté representando la imagen, mejor se está representando el video, más exposición va a requerir el estudio. ¿Por qué? Porque está obteniendo básicamente una mayor cantidad de imágenes y cada una de esas imágenes necesita una exposición. Entonces tengamos en cuenta esto. Voy aquí a anotarlo para que ustedes lo tengan bien presente. Mayor FPS para el estudio. Mayor FPS para el estudio de fluoroscopía. Fluoroscopía necesita mayor exposición. Entonces tengan en cuenta esto y pasa viceversa. Si ustedes quieren obtener un estudio con pocos FPS, entonces esto les genera menos exposición. Menor FPS para el estudio de fluoroscopía. Fluoroscopía necesita menor exposición. Esto es una cara. Ok, esto es una observación que tienen que tener en cuenta. Ahora, fíjense muy bien. Nosotros en una de las clases anteriores dijimos que una imagen que está muy subexpuesta o sobreexpuesta, esto lo que ocasiona en una imagen digital es que esa imagen tenga o mucho ruido si la imagen fue poco expuesta, o que se obtenga a altas dosis si la imagen fue muy sobreexpuesta. Entonces, ¿qué pasa? Aquí sucede lo mismo. Esta imagen, cuando ustedes van a obtener un video con bastante FPS, es decir, que corra fluidamente, esto va a conllevar a que la imagen, lo vamos a notar aquí también, para que se vea justo aquí al lado, que la imagen tenga, primeramente, menos ruido, es decir, mejor calidad, y va a significar a su vez de que el video que ustedes estén obteniendo en fluoroscopía va a tener bastante dosis al paciente. Entonces aquí lo vamos a añadir y esto lo vamos a poner justamente aquí. Ok. Permítanme un momento de que esté ingresando con unos compañeros suyos. Ok. Entonces, voy a hacer esta siguiente observación y quiero que lo tomen en cuenta. Entonces, voy a añadir aquí esto. Aquí voy a añadir. Ahora, ¿qué pasa cuando en el estudio se hace? Permítame. Ok, permítame. Hice esto al revés. Voy a hacer esto de nuevo porque
Lo puse en un orden. Lo voy a aclarar así de esta manera, por todos los dibujos. Ok. Voy a decir lo que dije nuevamente, pero esta vez ya de una manera más, más conjunta, para no confundirlos. Ok, nuevamente. Fíjense muy bien. Yo les dije que el estudio se puede tener a diferentes FPS. ¿Y qué significa esos FPS? ¿Cuántas imágenes se corren por segundo? En el video, ¿qué pasa? Un video con pocos FPS, ese video se va a ver lento. Un video con bastantes FPS, ese video se va a ver fluido. Entonces, ¿qué sucede aquí? Voy a aclarar esto. Como los FPS simplemente son imágenes y cada una de esas imágenes se necesita una exposición para obtenerla, yo obtengo, si un video yo lo quiero tener con bastantes FPS, esto significa que lo quiero tener con bastantes imágenes, y esto significa que necesito más exposición porque cada una de esas imágenes necesita exposición. Entonces vamos a aclarar aquí lo siguiente. Un video con mayor FPS necesita, aquí lo vamos a aclarar, un video con mayor FPS necesita más exposición. ¿Por qué? Porque obviamente contiene más imágenes y cada una de esas imágenes necesita una exposición para obtenerse. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo que conlleva es que un video fluoroscopía con mayor FPS tenga menos ruido porque lo estamos obteniendo una mayor exposición y a su vez signifique mayor dosis para el paciente. Permítame un momento. Okay. Mayor dosis para el paciente. Esto es lo que está ocasionando. Ahora, vamos a ver aquí y voy a hacer otra creación. Voy a hacer otra creación. Fíjense muy bien. Un video con menor FPS necesita menos exposición. ¿Por qué? Porque ese video, cuando quiero tener fluoroscopía un video con menos FPS, esto significa que el video tiene menos imágenes y cada una de esas imágenes, como necesita gran exposición, entonces al tener un video con menos imágenes, estoy teniendo un video con menos exposición. ¿Y qué significa esto? Mayor ruido. ¿Por qué? Porque estoy teniendo un estudio a menos exposición, lo que me ocasiona mayor ruido. Y finalmente, ¿qué pasa esto? Menor dosis para el paciente. Entonces, ustedes pueden observar ahí que ese concepto de FPS me va a afectar también a mi tipo de calidad de video, el tipo de calidad de imagen y la dosis del paciente. Entonces, tengan presente esto. No sé si quieren hacer una pregunta hasta aquí de esto que estamos viendo hasta ahorita. ¿Alguien que tenga una pregunta en específico, un concepto que no le quedó claro en esto? ¿Nadie? Ok. Entonces yo continúo y voy a borrar esto. A ver si lo copiaron bien para borrarlo ya directamente. Ok, lo voy a borrar. Listo. Ahora tengamos presente que como estamos trabajando con un tubo de rayos X en fluoroscopía, también vamos a montar nosotros las técnicas de siempre, ¿verdad? Los MA, los KBP, y eventualmente el tiempo de exposición, ese concepto de tiempo de exposición va a ser distinto en fluoroscopía. ¿Por qué? Porque en fluoroscopía lo que estamos teniendo es un video. Y como estamos teniendo un video, el tiempo de exposición va a ser mucho mayor. Entonces, ¿qué pasa? Aquí los conceptos que se emplean, más que todo, son el concepto de KB o KBP y el concepto de MA. Ese concepto de tiempo de exposición, como el tiempo de exposición que está poniendo más al paciente mayor, entonces va a depender más que todo del tipo de estudio y de lo que demande para el estudio. Entonces, en este caso, no se suele utilizar el tiempo de exposición para parámetros
del estudio, sino más que todo conceptos como KB o MA. Entonces observen bien de que el grado de exposición que ustedes obtengan en la imagen va a afectar el tipo de imagen que ustedes van a obtener. Ahora, quiero que me digan ustedes aquí, tenemos dos comparativas de estas dos imágenes. ¿Dónde están ustedes viendo de que se está teniendo más detalle en la imagen? ¿En esta imagen de aquí o en esta imagen de aquí? En la imagen B. En esta imagen de aquí. Es correcto. Ahora, quiero que observen ustedes las técnicas empleadas. 68.6 KB SMA y 76 en KB y 31 MA. ¿Dónde hay más exposición entonces? ¿Aquí o aquí? En la B. La B. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se aplica simple y sencillamente un concepto que hemos venido trabajando todo este tiempo, que a mayor exposición, mayor resolución de contraste para la imagen. Entonces ustedes ven muy bien aquí que estamos siendo esa regla que vimos desde el inicio. A una mayor exposición, mayor resolución de contraste para la imagen. ¿Cómo sabemos de que tiene mayor resolución de contraste? Quiero que me respondan ustedes. ¿Cómo identifican ustedes que hay mayor resolución de contraste? En la imagen B. ¿Cómo lo identifican? Porque podemos visualizar mejor las estructuras. Ajá, es correcto. Ustedes observen muy bien estas estructuras de aquí, esta estructura de aquí, cómo se visualiza, y esta estructura aquí. Obviamente aquí hay mucho más detalle. Observen muy bien aquí la vena, cómo se visualiza mejor. Entonces, tengamos presente esto, de que mayor exposición nos va a estar dando mayor grado de detalle. Y esto aplica también para la fluoroscopía y también va a aplicar para las futuras modalidades que vamos a ver, siempre que se utilizan los rayos X eventualmente, porque si no hay rayos X para el estudio, obviamente no hay exposición. Eso va a diferenciar ya más que todo cuando vemos la resonancia y el ultrasonido, que ya son otras cosas. Entonces, tengamos bien presente esto. Y bueno, obviamente, como aquí estoy teniendo más exposición, estoy teniendo mayor dosis, ¿verdad? Para el paciente. Esta es una desventaja, hay que tener siempre en cuenta esto, de que si yo estoy exponiendo más al paciente, estoy obviamente aumentando la dosis en el paciente. Entonces hay que tener en cuenta esto, porque para el estudio siempre hay que tener un pro y contra de las técnicas. Es decir, estoy aumentando la exposición, pero estoy aumentando la dosis en el paciente. Entonces hay que tener un pro y contra en cada uno de los parámetros que se escojan. Bueno, los tipos de fluoroscopio. Ok, entonces fíjense muy bien aquí. Voy a hablar un poquito ya del fluoroscopio con receptor de imagen y después con tubo intensificador de imagen. Y después voy a hablar del fluoroscopio con receptor de imagen de pantalla plana. Ahorita nos vamos a enfocar en este fluoroscopio con tubo intensificador. Vamos a enfocar aquí. Fluoroscopio con tubo intensificador. Entonces, hoy sí ya vamos a hablar un poquito ya del equipo. Y fíjense muy bien aquí. Este es el esquema de un fluoroscopio con tubo intensificador. Con tubo intensificador de imagen, así se le conoce. Aquí lo que tenemos es el tubo rayos X. Obviamente, como estamos trabajando con un tubo rayos X, vamos a necesitar un filtro, un colimador, siempre a lo que es un medidor de exposición, siempre para ir registrando cuánto es la exposición que le está haciendo el paciente. Aquí hay un sistema de rejilla y esta es la novedad de este estudio, el tubo intensificador. Vamos a ver para qué sirve ese tubo intensificador. Identifiquen aquí que esta es la diferencia. Aquí empieza la diferencia con la radiografía. En la radiografía no había este aparato que ustedes ven aquí, no existía eso. Aquí, esta es la novedad del tubo intensificador. Entonces, vamos a ver después para qué se utiliza. Aquí tenemos unos elementos ópticos. ¿Por qué? Porque resulta que de este tubo intensificador, de aquí, fíjense muy bien. Aquí, este tubo intensificador tiene la siguiente peculiaridad. Aquí entran rayos X en el tubo intensificador y cuando sale
esa información sale en forma de luz. Entonces, ¿qué pasa? De este tubo intensificado sale luz y esa luz es transportada luego por unos elementos ópticos hacia un CCD, que como nosotros ya hemos visto anteriormente, el CCD es un detector prácticamente de luz. Va registrando la luz y esa luz que registra la convierte ya en señales eléctricas que son transportadas por unos dispositivos electrónicos hacia un procesamiento de información que con eso se forma la imagen a partir de toda esa información. Tengamos presente esto. Ahora, este es un esquema a mí más detallado de ese tubo intensificador, de ese elemento de aquí. Este elemento aquí es el que más nos interesa por el momento, porque es la novedad. Ya sabemos muy bien cómo funciona el tubo rayos X, ya sabemos muy bien cómo se producen los rayos X, sabemos ya bien para qué funciona el filtro, cuál es la función, sabemos muy bien ya qué es el colimador, para qué funciona. Entonces, lo que nos interesa aquí es el tubo intensificador, este de aquí. Entonces, aquí tenemos ya un esquema más ilustrado para qué sirve. Perdón, más ilustrado en cuanto a los distintos componentes internos. Entonces, fíjense muy bien aquí. Primeramente, esta es la parte que está pegada a la rejilla. Esto es lo que se conoce como un material centellado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pasa lo siguiente. Vienen los rayos X primeramente e interaccionan con estas capas. Con esta capa aquí, con esta serie de capas. Luego, cuando los rayos X interaccionan con esta serie de capas, aquí lo que termina creando internamente son electrones. Electrones, aquí ustedes pueden ver una superficie que señala electrones. Internamente, vienen los rayos X, chocan con esta capa de fósforo, con esta serie de capas, y lo que se termina produciendo internamente son electrones. Entonces, ¿qué pasa? Estos electrones son transportados desde esta entrada hasta esta salida a través de unos lentes que se conocen como lentes electrostáticos, que son nada más unos aparatitos que guían a los electrones hasta la salida. Simplemente eso, guían los electrones hasta la salida, y aquí precisamente, justamente en la salida, hay otra capa de fósforo que lo que convierte estos electrones que están internamente a luz. Entonces, por eso es que ustedes pueden ver aquí que entra rayos X y sale luz en este aparato. Ahora, aquí vamos a ir a la siguiente diapositiva y quiero que hagamos énfasis también aquí en esto. Vamos a hacer énfasis aquí en lo siguiente. Aquí lo que se explica es más detalladamente cómo es ese proceso de conversión de rayos X a fotones de luz. Es decir, cómo es que aquí entra rayos X y sale luz. ¿Cómo es que pasa eso? Entonces aquí vamos a ver ese proceso. Fíjense muy bien. Primeramente vienen los rayos X. Estos rayos X son los que provienen del paciente y es la que trae la información para formar la imagen. Entonces, ¿qué pasa? Como es la información para formar la imagen, estos rayos X primeramente chocan con la capa de fósforo entrada. Fíjense muy bien aquí, esta capa de aquí. Chocan primeramente con una capa de fósforo. Estamos aquí en esta parte, primeramente en esta capa aquí de entrada. Chocan con esta capa de fósforo. Entonces, ¿qué pasa? Como una capa de fósforo, un material centellador, viene y los rayos X interactúan con esta capa de fósforo y lo que se produce es luz, simplemente luz. Se producen fotones de luz, simplemente es luz. Y luego, ¿qué pasa? Adjunto a esta capa de fósforo, siempre estamos aquí. Ahora estamos con esta capa anaranjada. ¿Qué es esta capa anaranjada? Esta capa anaranjada es lo que se conoce como un fotocatodo, que es una capa de material metálico, que simplemente lo que sucede es que cuando esa luz que viene de la capa de fósforo entrada interacciona con este fotocatodo, lo que se termina produciendo son electrones. Se termina produciendo electrones y entonces aquí es donde internamente están estos electrones. Observen muy bien aquí. Vienen los rayos X, interaccionan con esta capa de fósforo, luego chocan con esta capa de fotocatodo, que se termina produciendo, primero está los rayos X, interaccionan con esta capa de fósforo, se produce luz.
Luego, esa luz interacciona con esta capa de fotocátodo, se producen electrones. Entonces, ¿qué pasa? Se producen los electrones y los electrones aquí están internamente dentro de este tubo intensificador y se mueven hacia la salida. Ahora, ¿qué pasa? Observen bien aquí, esto también es el diagrama. Esos electrones, cuando llegan a la salida, interaccionan con una capa de fósforo y se crea luz. Ahora, quiero que ustedes identifiquen aquí. Inicialmente, cuando los rayos X entran en el fósforo de entrada, hay 1000 fotones de luz. Luego, en la salida hay 3000 fotones de luz. ¿Qué es lo que significa esto? Esto es lo que significa que está aumentando la información en forma de luz. Está aumentando simplemente esto porque estos fotones de luz, a fin de cuentas, además de simplemente ser fotones de luz, son información que viene del paciente. Y entonces, después de cuando esa información sale del tubo intensificador, ahora esa información se intensifica. Ustedes pueden ver aquí que de una información de 1000 fotones de luz pasa a una información de 3000 fotones de luz. Simplemente es esa información del paciente. Entonces, ¿qué pasa esto? La información aumenta o intensifica. Por eso es que se le conoce como tubo intensificador, porque la información se está intensificando, se está aumentando. ¿Y qué nos ocasiona esto? ¿Por qué está aumentando la información y por qué está aumentando la información y qué nos va a conllevar a esto? Porque esto nos va a conllevar a numerosas ventajas. Y aquí donde yo quiero que, bueno, aquí simplemente se muestra un diagrama de cómo son estas capas cómo es la capa de fósforo. Aquí les dice específicamente el material del fósforo, iodocecio, que ya vimos anteriormente, que es material centellador. Y aquí les muestra que esa capa de fósforo está en forma de filamentos para reducir la dispersión de los rayos X. Ahora, bueno, aquí voy a hacer un énfasis y voy ahora a permitir que ustedes abren. Y fíjense muy bien que yo asumo de que ustedes han estudiado previamente este documento. Ya lo estudiaron previamente, por lo menos la primera parte. Entonces, voy a hacer una pregunta general. Y quiero, por favor, escuchar la participación de ustedes. Si yo no escucho participación, yo me salto esta parte y lamentablemente se quedaron sin esa respuesta. Entonces, vamos a ver. ¿Qué ventajas creen ustedes que se pueden conseguir? Cuando que se pueden conseguir al intensificar la información o aumentar, aquí vamos a poner o aumentar la información de los rayos X que provienen del paciente. Aquí voy a añadir y hago la pregunta. Entonces, ¿qué ventajas creen ustedes que se pueden conseguir al intensificar o aumentar la información de los rayos X que provienen del paciente? ¿Por qué? Porque ya vimos que en el tubo intensificador se incrementa la información, es decir, simplemente se incrementa la información de esos rayos X que han aumentado, que vienen del paciente. Entonces, yo quiero que tratemos ahorita lo siguiente. ¿Qué ventajas creen ustedes que está el hecho de que nosotros podamos aumentar o intensificar esa información de los rayos X? ¿Qué ventajas creen ustedes? Y por favor, quiero escucharlos ahorita. Los escucho. Estoy escuchando. A no ser que ustedes no me escuchen. Se ve una imagen de mejor calidad. Ajá, por ahí anda exactamente. Ahí empezamos. Fíjense muy bien. Ahí vamos a empezar. Se puede dar un mejor diagnóstico. Ajá, ahora fíjense muy bien, está bien. Quiero escucharlos. De contraste. Exactamente. Quiero escucharlos y luego les voy a responder por qué pasa esto. Primero quiero escucharlos. Entonces me dijeron mejor calidad. Vamos a ver, mejor calidad de imagen.
Mejor calidad de imagen. Ujú. Vamos a ver. Para aumentar la radiación al paciente. Ok, está bien. Vamos a ver. Ahí el fondo, no sé, Ronnie, creo que es usted, ¿verdad? Porque creo que ya más o menos identifico la voz. Ajá. Sí, que al intensificar los rayos X hay menos para el paciente. Ajá, exactamente, menor dosis para el paciente, porque estamos intensificando información de los rayos X, menor dosis para el paciente. Ok, ¿qué más? ¿Dónde más? ¿Qué otras mejores identifican ustedes? O sea, ¿qué ventajas identifican ustedes? Porque si estoy aumentando la información de los rayos X, ¿qué pasa? Significa que con poco puedo conseguir más. Entonces, ¿qué conlleva esto? Conlleva a que con una menor exposición de los rayos X, como se intensifica esa información, yo puedo trabajar con una menor exposición. Y eso es lo importante. Esa es la finalidad del tubo intensificador, que con poco puedo conseguir más. Es decir, con poca exposición puedo conseguir una imagen de una calidad aceptable y con una menor dosis. ¿Por qué? Porque estoy aumentando esa información. Y como estoy aumentando esa información, estoy minimizando la dosis y estoy consiguiendo una mejor calidad de imagen. Ahora, quiero seguir escuchándolos. Quiero seguir escuchándolos. ¿Qué otras ventajas consideran ustedes? Porque por ahí escuché varias. Mejor diagnóstico para el paciente. Sí, exactamente, como estoy consiguiendo una mejor calidad de imagen, mejor diagnóstico para el paciente. Mejor diagnóstico para el paciente. Ok, quiero seguir escuchándolos. Hay poca exposición para el paciente. ¿Hay? Ajá, no, casi no le escuché. Okay. Lo que quiero decir que hay poca exposición para el paciente. Sí, bueno, como sí, eventualmente se reduce la exposición, exposición y menor dosis para el paciente. Es correcto. Vamos a ver otros motivos. Quiero escucharlo. No sé si con al tener mayor información, se va a obtener mayor visualización de estructuras pequeñas. Ok, fíjese que ahí más que todo influye en el contraste. ¿Por qué? Porque es que esa visualización de estructuras pequeñas depende de otros factores que, como vimos en su momento, depende del grado de borrosidad y depende del grado de pérdida de información. Fíjese que podría andar por ahí, porque es que si estamos intensificando información, ocasionaría menos pérdida de información en el proceso de imagen, y esto ocasionaría a la vez menos grado de borración de imagen, y esto ocasionaría a la vez mejor grado de resolución espacial. Entonces sí, sí, o sea, sí hay relación, sí hay algo de relación, solo que usualmente en el tubo intensificador no se le apropia más que todo a la función de resolución espacial, sino más que todo a la función de intensificar la imagen para reducir la información. Es decir, de intensificar la información para reducir la exposición y obtener una calidad de imagen aceptable con baja dosis. Entonces sí podría andar por ahí. Si somos un poquito más quisquillosos, sí podríamos andar por ahí. Se mejora la resolución de contraste. Perdón, espacial, ya que se pierde menos información. Ajá. Ok, ya que se pierde menos información. Podríamos darle una cualidad a esto, solo que usualmente no se le correlaciona más que todo al tubo intensificado. Pero si somos un poquito quisquillosos por ahí anda. ¿Qué otra ventaja? Y voy a poner un paréntesis aquí. Ok. ¿Qué otra ventaja identifican ustedes? Ok, listo. Lo importante que quiere escuchar ya lo dijeron. Y esto es lo que me gusta, porque están comprendiendo algo de todo esto que es muy importante. Ahora voy a borrar esto. Ahora resulta que
esa información que está aumentando o está intensificando, yo la puedo medir. Yo puedo medir cuánta información se está aumentando o se está intensificando, por decirlo así. ¿Y cómo la mido yo? La mido yo a través de un concepto que se llama ganancia de brillo. ¿Qué es esto de ganancia de brillo? Simplemente me está indicando cuánta es la información, es la que se incrementa por el tubo intensificador, nada más. ¿Cómo estimo yo esa ganancia de brillo? Obviamente se estima a través de mediciones en el equipo, pero esas mediciones del equipo reflejan esta siguiente ecuación que ustedes ven aquí. Ganancia de brillo. Recuerden muy bien, ganancia de brillo, cuánta es la información que se está intensificando, es decir, o que se incrementa dentro del tubo intensificador. Entonces la ganancia de brillo va a ser igual a ganancia de flujo por ganancia de reducción, y la ganancia de flujo va a ser lo siguiente. Fíjense muy bien. Número de partículas de salida entre el número de partículas de entrada. La ganancia de reducción, diámetro de entrada entre diámetro de salida elevado al cuadrado. ¿Qué es todo esto? Ok, voy a crear aquí lo siguiente. Fíjense muy bien. Cuando yo hablo de partículas de salida y partículas de entrada, me refiero específicamente a lo siguiente, y por favor tenganlo muy en cuenta esto. Aquí, número de partículas de salida. Voy a crear. Fíjense muy bien, se refiere. Okay. No, primero partículas de entrada. Aquí, entrada. Ok, número de partículas de entrada. Lo que se refiere es a los rayos X, a la cantidad, mejor dicho, a la cantidad de rayos X que están ingresando en el tubo intensificador. En el tubo intensificador. Ok, eso es lo que se refiere. Simplemente es la cantidad de rayos X que está ingresando al tubo intensificador. ¿Y a qué nos referimos con número de partículas de salida? Número de partículas de salida. Lo que nos referimos es a la cantidad de luz que sale del tubo intensificador. Okay. Voy a añadir esto y ténganlo bien presente. Entonces, número de partículas de entrada, la cantidad de rayos X que está ingresando al tubo intensificador, y número de salida, número de partículas de salida a la cantidad de luz que sale del tubo intensificador. Tengamos presente esto. ¿Y a qué nos referimos? Con diámetro de entrada y diámetro de salida, simplemente diámetro de entrada. Aquí vamos a señalar diámetro de entrada. Vamos a señalar esto. Simplemente es la entrada, es el tamaño de la entrada. El tamaño de la entrada del tubo intensificador. Tubo intensificador. Aquí. Tamaño de la entrada del tubo intensificador. ¿Y a qué nos referimos con diámetro de salida? Diámetro de salida simplemente es el tamaño de la salida del tubo intensificador. Nos referimos a esto. Entonces tengan bien presente esto. Y ahora les voy a explicar ya con el dibujito que está más arriba que es todo esto. Entonces, fíjense muy bien. Aquí, como se los había comentado inicialmente, estamos de la siguiente manera. Vamos a dibujar aquí. Aquí rayos X que están entrando. Aquí están entrando rayos X. Aquí están entrando rayos X. Ok. Y aquí están entrando rayos X. Estos rayos X, como... Ay, qué feo me salió esa línea. Bueno, no importa. Lo importante es que comprendan el concepto de los rayos X que están entrando y no los dibujos que estoy haciendo. Rayos X entrando.
¿Y de dónde provienen esos rayos X? Obviamente provienen del paciente. Rayos X entrando. Entonces, ¿a dónde van esos rayos X? Van, obviamente, entrando al tubo intensificador. Aquí lo voy a poner aquí abajo. Ok, rayos X entrando. ¿Qué pasa? Estos rayos X internamente pasan por un proceso de conversión de esa información de los rayos X, pasa por un proceso de rayos X para finalmente pasar a luz, aquí en la salida. Entonces aquí, en la salida, lo que hay es luz. Vamos a ver cómo cambio de aquí hay luz. Entonces aquí vamos a poner luz. Aquí lo que termina viendo es luz. Aquí lo voy a poner con una línea amarilla. No sé si ven esa línea amarilla o pongo otro color. Voy a poner este color anaranjado. Ok, voy a poner ese color anaranjado, tal vez se mira mejor. Y aquí, finalmente, lo que ocasiona es luz. No, este se mira muy... Ok, aquí vamos. Entonces, aquí finalmente lo que es luz. Es luz, luz y luz. Aquí voy a poner estas líneas. Quizás no me salga también las líneas, pero quiero que es lo que va a entender. Que aquí finalmente está saliendo luz. Entonces, aquí hay luz. Eso es lo que pasa. Entra rayos X y sale luz. La cantidad de rayos X es lo que nos interesa en esa ecuación. Y la cantidad de luz es lo que me interesa en esa ecuación. Cuando me refiero a la entrada, simplemente es diámetro de entrada. Me refiero precisamente a este diámetro de entrada que están aquí. Lo voy a añadir con color blanco. Simplemente a esto. Diámetro de entrada. Simplemente a toda esta abertura que ustedes ven aquí. Es simplemente eso, toda esta entrada que ustedes ven aquí. Y cuando me refiero a la salida, a esta salida que ustedes ven aquí. Esta salida, simplemente a la abertura de la salida. Es a lo que me refiero. Cuando abro de entrada y salida, tubo intensificado. Voy a borrar todo esto. Y voy a avanzar aquí. Entonces, ¿qué pasa? La ganancia de brillo, que es lo que me va a contar cuánta información estoy ganando. Cuánta información se está intensificando. Ganancia de brillo. Información que se intensifica. Que se está intensificando. ¿Y qué ocasiona esto? Que este valor, si este valor, bueno, ahí lo voy a poner, simplemente ganancia de brillo, información que se está intensificando. Porque es muy importante saber este valor, porque si este valor es muy bajo, si la ganancia de brillo es bajo, esto significa que no se está intensificando, aumentando suficiente información, y esto eventualmente lo que ocasiona, o una de dos, o que tengo que aumentar la técnica para seguir intensificando más información, o de que el equipo no está convirtiendo muy bien esos rayos X a luz. Eso es lo que me va a estar diciendo, si ese valor es bajo. Si el valor es alto, esto es lo que significa, si el valor de ganancia de brillo es alto, esto lo que significa es que o se está produciendo, se está convirtiendo muy bien esos rayos X a luz, y se está intensificando muy bien la información, y que el equipo está funcionando correctamente. Entonces tengan presente eso lo que dije, porque es muy importante dominar esos conceptos. Entonces voy a apuntar aquí, voy a apuntar aquí, ganancia de información, mayor ganancia de información, se está intensificando, se intensifica, muy bien la información de los rayos X.
menor ganancia de información. No se intensifica muy bien la información de los rayos X. Entonces simplemente es ese valor. Simplemente es lo que nos dice el valor. Y ya sabemos qué pasa cuando se está intensificando muy bien y cuando no se está intensificando bien. ¿Se intensifica bien? ¿Qué significa? Vamos a ver. Quiero escucharlos ustedes para ver si comprendieron este concepto. ¿Qué pasa cuando se intensifica muy bien la información? Quiero escucharlos. Ajá. Quiero escucharlos. Ok, quiero escuchar esto. ¿Qué pasa cuando se intensifica muy bien la información de los rayos X? ¿Qué obtenemos? Una buena calidad en la imagen. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Se reduce la exposición. Sí, hay que trabajar con menor técnica. O sea, se trabaja con menor técnica porque se está aumentando la información. Y si no se está intensificando muy bien la información, esto es lo que ocasiona una de dos. O me está diciendo que el equipo no está convirtiendo muy bien la información de los rayos X a luz y no se está intensificando muy bien. Y también esto va a significar de que yo tengo que aumentar la exposición para que se intensifique, se termine intensificando bien la información. Esto es lo que pasa. Ok, voy a hacer rápidamente un ejercicio. Es el mismo ejercicio que van a ver ahorita, es el que yo añadí en la explicación. Quiero hacer esto porque quiero que primeramente tengan bien presente cómo hacer este cálculo. Fíjense muy bien aquí, rápidamente, y ya con esto nos vamos. Se tiene un tubo intensificador con un diámetro de entrada de 23 centímetros, en el cual incide 6.000 rayos X. Este es un ejemplo, obviamente. En la vida real no son 6.000 rayos X los que van a ingresar al tubo intensificador, sino que son miles de millones de rayos X que ingresan. Obviamente, esto es un ejemplo para que podamos hacerlo y para que tengan en cuenta una idea de cómo se calcula esto. El fósforo de salida tiene un diámetro de 4 centímetros. Estamos hablando de la salida y se generan 4 por 10 a la 4 fotones de luz. Obviamente eso también es un ejemplo, porque 4 por 10 a la 4, ¿cuánto es? Como 40.000 rayos X, ¿verdad? Si no me equivoco. Perdón, 40.000 fotones de luz. Obviamente esto es un ejemplo, pero simplemente nos indica cómo trabajar con estos datos. ¿Cuánto es lance de brillo? ¿Qué es lo que hacemos? Podemos hacer dos partes. Primeramente, pueden calcular aparte el lance de brillo y aparte la ganancia de reducción, o hacer el cálculo directamente. La verdad es que les va a dar lo mismo, el orden de los factores no alteran de producto, así como dice la frase, esa típica frase. Lo importante aquí es que primero hagan esta división. Número de fotones de salida entre el número de rayos X de entrada. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo las partículas de entrada, partículas de salida entre partículas de entrada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dividir 4 por 10 a la 4 fotones de luz entre 6.000 rayos X. Simplemente hacemos esta división. Hazme un favor. Denme el resultado de esta división. Denme el resultado de esta división. ¿Me lo dicen? Díganme cuánto es el resultado de esta división. 4 por 10 a la 4 entre 6.000. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da eso? 4 por 10 a la 4 entre 6.000. ¿Cuánto les da esta división? Esta división es la que me interesa. 6.66. 6.66. Ajá, 6.66. Eso es lo que le da. Ok, aquí voy a añadir esto. Esa es la ganancia de flujo. Y ahora calculemos la ganancia de reducción. ¿Qué es lo que hacemos? Tomar el diámetro de entrada entre el diámetro de salida elevado al cuadrado. Nada más eso. Entonces, denme ahora el resultado de esta operación. 33.06. Ajá, 33.06.
Bueno, ahí 33.06. 33.06. ¿Eso le da? ¿Es correcto? Sí. Sí. Ahora simplemente multipliquen estos dos valores. Simplemente Y a multipliquen. mí el resultado me dio 220.1. 220. 1. Ajá, ahí está. Fíjense muy bien, da casi lo mismo. No es mucha la diferencia, es significativa la diferencia. Lo importante es que comprendan cómo realizar este cálculo. Sencillo, simplemente es una división, son división y multiplicación. Nada más, no es nada del otro mundo. Algo que se puede hacer rápidamente. Perfecto, entonces, ¿y qué nos va a indicar esto? Es un grado, como les dije. Es precisamente es el grado de información que se está intensificando. Nada más. Ok. Terminamos aquí. Fíjense muy bien. El lunes nos reunimos nuevamente y el lunes vamos a tener la segunda parte de esto. Voy a dar algunas pautas de qué es lo más importante que hay que hacer. Voy a traer más ejemplos para que los veamos. Vamos a seguir trabajando en esto el lunes. Y vamos a hacer un análisis muy especial. Y es por eso que es muy importante que el lunes ya vengan estudiados. Vengan bien estudiados, por favor, porque entonces vamos a andar, o sea, no vamos a aprovechar muy bien estas reuniones. Y no sé si ya han identificado esto, y esto es muy importante que lo identifiquen, saber cómo analizar ciertos factores. Es decir, qué factores influyen para ciertos parámetros en la calidad de imagen. Esto es muy importante porque básicamente en eso es lo que consiste la clase. Analizar y analizar. Muy bien. El lunes vamos a estar trabajando en eso. También vamos a analizar algunas cosas. Y hasta aquí terminamos. Nos veríamos el lunes. Recuerden que el examen es el miércoles. El examen es el miércoles. Nick, ¿el examen cuándo dijo que era? El miércoles. Ok, gracias. Listo. Yo quería bueno, le quería decir Ajá. que usted dijo que era el miércoles a las la tarde, ¿verdad? Sí, a las 6. Pero yo a esa hora tengo, de 5 a 7 tengo laboratorio de técnica. Ay, sí me fastidió. Vamos a ver si a las 7 sale. Vaya pues. Vamos a discutir eso el lunes, entre todos, cuando estén. Vamos a discutir eso el lunes. Vamos a ver si sale a las 7. Con ustedes lo que me preocupa, porque ustedes son de las 2. La mayoría aquí son de las 2, entonces quiero ver si entre todos ustedes pueden a las 7. Vamos a ver. Un examen de 7 a 8 y media. No sé qué también saldría. ¿Les saldría a todos? Sería mejor. Sí. Sí, puede que sea mejor, puede que sea más conveniente. Pero vamos a discutir eso el lunes porque yo siempre quiero que todos puedan. Necesito que nos pongamos de acuerdo entre todos, porque el examen tiene que ser todos al mismo tiempo. Listo. Entonces nos vemos el lunes. Feliz tarde. Listo, feliz tarde.